Mascotas desaparecidas. Bonnie fue la primera en desaparecer. Es la perra de mi vecino, el señor Hernández, una collie vieja. El señor Hernández puede ser algo gruñón, pero me dio pena verlo el otro día. Estaba frente al tablero de anuncios del pueblo, temblando en el frío de febrero, con el ceño fruncido. Sujetaba un cartel de "Se busca", con fuerza en sus manos enguantadas, y le costaba clavarlo en el tablero cuando me acerqué. «Hola, señor Hernández». Aunque no alcé la voz, dio un salto como si hubiera gritado. Llevaba un abrigo negro grande y una bufanda. Su aliento formaba pequeñas nubes blancas. Sus manos temblaban mientras maniobraba con el cartel, intentando alinear el alfiler. En el centro había una foto ampliada de Bonnie, con las palabras «¿Has visto a este perro?», en letras rojas grandes en la parte superior. Bonnie se escapó otra vez. El señor Hernández me miró con el ceño fruncido. «No hay ningún otra vez». Su voz tenía un acento fuerte y áspero. Nunca se ha escapado en su vida. No, mi Bonnie sabía que eso no era del todo cierto. Una vez Bonnie se soltó de la correa y persiguió a nuestro perro, Duque, por medio pueblo, pero en ese momento no parecía buena idea contradecirlo. Su rostro estaba rojo por el frío, y el ceño sobre sus ojos inyectados en sangre se había convertido en una mueca. Finalmente, terminó de clavar el cartel y dio un paso atrás. Su aliento seguía saliendo en nubes mientras lo miraba. «Algo raro pasa por aquí», murmuró las palabras al tablero de corcho sin mirarme. La dejé salir esta mañana, como todos los días. Siempre regresa. Mi encuentro con el señor Hernández fue hace 3 días. Nadie ha visto a Bonnie desde entonces. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el señor Hernández. Estoy de vacaciones escolares ahora, y me toca sacar a pasear a Duque mientras mis padres están en el trabajo. Y durante todo nuestro recorrido habitual, las palabras del señor Hernández seguían viniendo a mi mente. Algo raro pasa por aquí. Pensé que podría tener razón. No sé si es el clima helado, pero últimamente parece haber un ambiente extraño en el pueblo. La gente está más callada, menos amable. Una especie de silencio gris que lo cubre todo. Si soy honesto, yo también lo he sentido. Una especie de presión detrás de los ojos. Desde que terminaron las clases, he tenido problemas para dormir. Dolores de cabeza durante el día. Malos sueños. Creo que debo estar enfermándome. De hecho, sentí como si tuviera el comienzo de una migraña durante ese paseo con Duque, así que me alegré cuando decidió acortar nuestra ruta habitual. Normalmente damos una vuelta grande por los campos y bosques, cerca de nuestra casa. Empezamos por la calle principal del pueblo, luego tomamos un sendero, pasamos por un pequeño grupo de árboles, hay un roble enorme en el centro que uso como punto medio de nuestro paseo, y regresamos por otro sendero. Pero ese día, Duque no quiso seguir. Cuando llegamos al desvío que lleva al grupo de árboles, comenzó a quejarse. No avanzaba. Intenté jalarla con la correa, pero no hubo caso. Duque es una perra grande, una mezcla de setter rojo y labrador. Y si no quiere ir a algún lado, no hay forma de obligarla. No tardé en rendirme. Para entonces, la presión detrás de mis ojos se sentía como 2 agujas frías, y estaba más que feliz de volver a casa. Esa noche, tuve malos sueños. Son algo borrosos en mi mente, como figuras en una niebla, pero aún recuerdo lo esencial. En el peor, estaba de vuelta en el paseo con Duque, rumbo al mismo grupo de árboles. El clima era aún peor en el sueño, y sentía como si lucháramos contra una ventisca. La nieve y el viento nos golpeaban, y tenía que mantener la cabeza baja. La niebla era tan densa que parecía que estábamos dentro de una nube. De repente, al llegar al desvío hacia el grupo de árboles, hacia el roble grande en el centro, sentí que la correa se aflojaba en mi mano. Cuando miré a mi izquierda, Duque había desaparecido. A la mañana siguiente, me enteré de que 3 mascotas más habían desaparecido. Un gato y 2 perros. Lo supe por algunos chicos del pueblo. Somos un grupo que a veces salimos juntos. Todos vamos a la misma secundaria, pero en diferentes años y clases, así que no hablamos mucho a diario. Pero a veces, cuando no hay nada que hacer en el pueblo, nos juntamos. Los encontré esa mañana junto a un pequeño puente de piedra que cruza un arroyo cerca de mi casa. El agua estaba congelada, y estaban lanzando piedras para deslizarlas por el hielo, retándose a caminar sobre la superficie. Eran 3. Las gemelas menores, Elena y Sofía, que están en primer año, y un chico mayor que yo, Brian. Escucharon mis pasos, crujiendo en el césped congelado, y levantaron la vista cuando me acerqué. Los saludé con un gesto. «¿Escuchaste lo que pasó?», dijo Sofía. Estaba envuelta en una chamarra azul oscuro, con la capucha bien puesta. Solo se le veían los ojos grandes y las mejillas rojas. Elena miró rápidamente entre nosotras. «Sofía, no». «Papá dijo que no debemos hablar de eso hasta que hagas con la policía». Sofía frunció el ceño. «Sí, y también dijo que debíamos quedarnos en casa mientras él está en el trabajo.
Pero tú quisiste salir a buscar gente, ¿recuerdas? Metí las manos bajo mis axilas para protegerme del frío. Tenía dolor de cabeza otra vez. No sabía si eran los malos sueños, o que nuestra casa siempre está helada, pero sentía como si apenas hubiera dormido. Las voces agudas de las chicas no ayudaban. ¿Qué está pasando? Le pregunté a Brian, que aún no había dicho nada. Estaba sentado en la barandilla metálica del puente, balanceando sus botas de goma mientras me miraba. Brian es un poco raro. Tiene piercings en las orejas y siempre usa camisetas de bandas de metal. Pero supongo que está bien. Ese día llevaba un abrigo negro enorme que parecía de su papá. Le quedaba grande, como una capa. ¿Sabías que la perra del señor Hernández desapareció el otro día? Brian tenía un palo en la mano, con el que golpeaba la barandilla mientras hablaba. Sus ojos castaños estaban grandes en su rostro, y no esperó a que respondiera antes de continuar. Pensamos que solo se había escapado, pero ahora parece que algo extraño está pasando. El gato de Sofía y Elena no llegó esta mañana, y mi mamá dijo que Valeria, la de la casa cerca de la iglesia, estaba buscando a sus terriers escoceses. Los dejan en el jardín por la noche. Las hojas crujieron a nuestro alrededor. Temblé. Recordé a Duke en el paseo del día anterior, quejándose y negándose a avanzar. Estaría bien en casa. Estaba bien cuando salí, pero en ese momento me preguntaba si había cerrado bien la puerta principal. De todos modos, tendría que volver pronto. Mi cabeza me estaba matando, y el frío solo lo empeoraba. Espero que Billy esté bien. La voz de Sofía tembló. Por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando levanté la vista, solo miraba al vacío con los ojos muy abiertos. ¿No crees que le pasó algo, verdad, Helena? Brian habló antes de que Helena pudiera responder. Escuché a mis papás hablando antes de que se fueran al trabajo, y creen que algo raro está pasando. Tal vez un felino grande que se escapó, o algo por el estilo. Sonrió y golpeó el palo contra la barandilla, más fuerte. 4 mascotas no desaparecen en 2 días, no hay manera. Algo tiene que estarlas tomando, Brian. Para sí, tu papá está pensando en llamar a la policía. Él también debe saberlo. Brian me miró y sonrió. Algo bien extraño está pasando. Tengo un libro en casa sobre ovnis, y dice que suele haber muchas desapariciones de animales en áreas donde hay avistamientos. Avistamientos de extraterrestres, digo. Cállate, Brian. La voz de Helena fue como un clavo en mi cabeza. Me di la vuelta sin decir nada más, y comencé a alejarme. La voz de Brian me siguió en el viento. Así es, Pedro. Mejor regresa rápido. Asegúrate de que no hayan atrapado a tu perro todavía. Esa noche tuve el peor sueño hasta ahora. Sentí como si tuviera fiebre toda la noche, frío y tembloroso, incapaz de dormir profundamente, pero también de despertar. Soñé con el grupo de árboles otra vez. También con el roble. Estaba de vuelta en la ventisca, luchando por avanzar contra la nieve y el viento. Sombras grises danzaban en la niebla a mi alrededor. No podía ver a Duke. Intenté llamarla, pero al abrir la boca no salió sonido. El aire helado golpeaba mi rostro. Sentía vagamente los árboles a mi alrededor, sombras extendiéndose sobre el sendero como manos gigantes. Tras un rato de avanzar con la cabeza baja, miré hacia arriba. Más adelante, medio oculto en la niebla, estaba la silueta imponente del roble, el que Duke no quiso acercarse. Y en mi sueño, con el viento aullando en mi rostro y cortándome la piel, de repente entendí por qué. Porque había alguien ahí, una figura medio oculta en la niebla. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía una sombra alta junto al tronco. Una sombra que parecía esperarme. Y desde lo más profundo de mi estómago, extendiéndose por mis nervios congelados, sentí el peor temor que he sentido en mi vida. Intenté clavar los pies en el suelo y quedarme quieto como hizo Duke, pero el viento parecía haber cambiado de dirección. Me empujaba hacia adelante. Eso fue anoche. Mientras escribo esto, sentado frente a la computadora en mi cuarto intentando darle sentido a todo, ese mismo temor sigue en mi estómago. Es como un nudo que no se deshace. Esperaba que al despertar, agitado en mi edredón arrugado y frío de sudor, la sensación desaparecería. No ha sido así. Ha crecido. Creció cuando vi las hojas esparcidas en el suelo de mi cuarto, y creció aún más cuando retiré las sábanas y vi tierra en mi cama. También en las plantas de mis pies. Pensé que había dejado de sonámbulo hace años, pero parece que el sueño de anoche no fue del todo en mi cabeza. Nada de eso fue lo peor. Lo peor, lo que me llevó a escribir esto para intentar entenderlo, lo que me hace pensar que podría estar realmente enfermo, es la tabla del suelo. La tabla suelta en la esquina de mi cuarto. La noté al levantarme para ir al baño. Llamó mi atención porque una hoja, probablemente una que traje de mi aventura nocturna, se había atascado en la rendija junto a ella. La tabla estaba ligeramente levantada, como si la hubieran movido y no la hubieran colocado bien. Escribiendo esto ahora, puedo ver la tabla por el rabillo del ojo. Sigue levantada, donde no la empujé del todo después de mirar debajo. Ojalá no hubiera mirado. Mis pensamientos son un desastre que aún no entiendo.
Pero lo que encontré bajo esa tabla está llevando mi mente a un lugar al que no quiero ir. Lo primero que encontré fue un mapa. Estaba mal dibujado, y no entendí muchos detalles, pero el lugar representado era obvio: mi pueblo. Más obvio aún era la cruz roja grande, marcando el punto exacto en el paseo de Duque donde está el roble. El mismo que vi en mi sueño. Eso fue malo, pero no lo peor. Lo peor fue la caja de madera. La pequeña caja de joyas, bajo la tabla que tintineó al levantarla, y que no contenía nada más que un puñado de placas de collar incrustadas de tierra, similares a la que lleva Duque en su collar. Escribiendo esto ahora, me siento agotado. Mi dolor de cabeza está peor, y apenas puedo mantener los ojos abiertos. Pero no quiero cerrarlos. Tengo miedo de lo que podría pasar si lo hago. Mis padres llegarán pronto del trabajo. No puedo mostrarles la caja. No puedo contarle a mis amigos, familia o maestros lo que encontré. Pensarán que hice algo malo. Y a pesar de que sigo intentando convencerme de que esto es una broma enferma, solo un truco horrible e imposible, creo que podrían tener razón.